El cese el fuego en la Franja de Gaza está vigente desde el viernes y la espera para la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos que mantuvo cautivos Hamás en la Franja de Gaza por más de 2 años ha terminado. Todos ya se encuentran en territorio israelí. Ahora está pendiente la entrega de los 28 cuerpos de rehenes que murieron en cautiverio. Forma parte del acuerdo entre Israel y Hamás que incluye el intercambio de 2.000 prisioneros palestinos que permanecieron por años en cárceles israelíes y de ellos un primer grupo llegó al enclave palestino, un logro obtenido a través de las negociaciones de un acuerdo. Sin embargo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu reclama que su ofensiva militar es la que ha llevado de vuelta a los rehenes y el retorno de cuerpos. 2 periodos previos de treguas temporales culminaron en la liberación de muchos otros rehenes. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Efraim Davidi de la Universidad de Tel Aviv, historiador y dirigente de la Academia por la Igualdad, organización de profesores universitarios. Bienvenido y gracias por la comunicación. Buenas tardes, desde Tel Aviv. Profesor, ¿se puede decir que con las liberaciones de los rehenes israelíes y de presos palestinos se acerca el fin de la guerra en la Franja de Gaza finalmente? Mire, hemos recibido la liberación de los rehenes y también de los prisioneros palestinos con mucha alegría, pero también con algún temor, debido a que la versión del presidente Trump es que la guerra terminó. La versión del primer ministro de Israel, Netanyahu, es que las hostilidades se pueden reanudar en cualquier momento. En los hechos, Israel sigue ocupando cerca de 53% de la Franja de Gaza. Por lo tanto, yo lamentablemente debo decir de que todo tiempo que haya ocupación es muy probable que la resistencia también continúe y que por lo tanto no podamos definir o aceptar de que esa idea de que la guerra ha terminado del todo. Yo, por supuesto, y muchos aquí y también en Israel y en Palestina, esperemos que esta guerra se termine lo más rápido posible, pero evidentemente hay muchos temores, ya que evidentemente a Netanyahu le han torcido el brazo. Quiero decir de que lo han obligado a hacer una pausa, a hacer un cese el fuego. Ese es el término del acuerdo firmado entre Israel y el Hamás, un cese el fuego, y él quería continuar con la guerra, eso está muy claro, y el temor es que en cualquier momento la guerra, en todo caso es una guerra realmente genocidia de Israel en la Franja de Gaza, se reanude. Entonces estaríamos hablando realmente de una paz frágil. ¿Por qué? Porque según lo que entiendo, las partes, o por lo menos del lado israelí, por lo que usted explica, profesor, no ha estado realmente de acuerdo con firmarla, sino que Benjamin Netanyahu se ha visto forzado desde el interior tanto como desde el exterior. Es cierto, y yo creo de que el acuerdo firmado, si bien es bastante claro con respecto a muchas cuestiones, hay muchas interpretaciones sobre el mismo y yo tengo miedo de que, no solamente yo, sino muchos tienen temor de que sea distintamente o que sea interpretado de una forma o de otra, tanto por Israel como por el Hamás o por los Estados Unidos, que es el que está atrás de este acuerdo, y que tiene parte de una serie de anexos secretos que no han sido publicados y que ni siquiera han sido aprobados, por lo menos por la parte israelí, de manera formal por el gobierno israelí, sino que han sido firmados sin que nadie sabe exactamente qué es lo que hay en esos acuerdos secretos que no se han dado público conocimiento, y por lo tanto las cosas son muy poco claras. No hay que olvidarse que un acuerdo también fue firmado unos meses atrás y tenía una segunda parte del acuerdo ese, que Israel nunca lo cumplió. En este acuerdo también tenemos una segunda parte y que esperemos de que se cumpla, pero evidentemente no hay ninguna garantía. Ahí está, pues y justamente hablando de los rehenes, si vemos una cifra global de los rehenes que han sido liberados y que fueron cautivados desde el 7 de octubre del 2023 por Hamás, se puede ver que la mayoría de ellos han sido liberados a través de negociaciones y de treguas para un cese el fuego. ¿Qué tanto realmente ha pesado las negociaciones o más bien la ofensiva israelí, como lo argumenta el premier israelí? Bueno, lo que es de lamentar es que han pasado 2 años de guerra con más de 67.000
palestinos muertos en la Franja de Gaza, otros cerca de 1.000 muertos en la Cisjordania ocupada por Israel y cerca de 2.000 israelíes muertos entre civiles y militares. Y este acuerdo que se firmó ahora se podría haber firmado en octubre o a fines de octubre del 2023. Quiero decir, a pocas semanas de haber iniciado la guerra, ya que estaba sobre el tapete este tipo de acuerdo, lamentablemente el gobierno de Israel decidió que hay que hacer una guerra, o por lo menos una guerra de exterminio, y por eso la mayor parte de estas víctimas han caído en estos últimos 2 años. Y bueno, y esas son las dinámicas de la ocupación. Todo tiempo que hay ocupación, todo tiempo que que Israel siga ocupando los territorios palestinos, va a pasar exactamente lo mismo. Las raíces de esta guerra no empezaron en octubre del 2023. Las raíces de esta guerra están en junio de 1967, cuando Israel ocupó los territorios diciendo que es una prenda para la paz, que iban a ser devueltos en caso de acordar un acuerdo de paz. Los años han pasado, decenas de años han pasado, hubo varios acuerdos de paz y lamentablemente Israel sigue ocupando los territorios palestinos. Ahora, hablando de Hamás, después del ataque al sur de Israel, más de 1.200 muertos, 251 rehenes secuestrados. ¿Ha obtenido algo el grupo islamista con esta ofensiva que, como usted bien ha dicho, se ha prolongado por más de 2 años, pero que además ha traído la muerte de más de 67,000 palestinos en Gaza? Mire, lamentablemente la violencia terrorista desatada por el Hamas en octubre de 2023 costó la vida de mucha gente y yo creo que en lo político no dio absolutamente nada. Lo único que se podría decir a nivel internacional es que hoy hay una mayor conciencia de los derechos del pueblo palestino, pero yo no creo que esa sea fruto de la actividad, podríamos decir, del Hamas, sino más bien de una toma de conciencia que hay que poner fin a las guerras y a la ocupación y que ya tantas víctimas, especialmente del lado palestino, son suficientes. Y que está claro de que si no se van a reconocer los derechos de autodeterminación del pueblo palestino, a vivir en paz, en un Estado independiente, al lado de Israel, evidentemente las cosas se van a repetir una y otra vez, una y otra vez. Y por otra parte también, profesor, que Israel se ha descarado en la manera en la que ha atacado la franja, ha llevado a cabo estos operativos militares en la franja de Gaza. Dicho esto, con la entrega de los últimos rehenes, por decirlo de alguna manera, ¿podríamos considerar que jamás pierde esta moneda de cambio ya para lograr que realmente la paz sea duradera? Claro, pero por otra parte hay que tener en cuenta de que Hamas también está muy debilitado, tanto militarmente como políticamente, y por lo tanto yo no sé exactamente qué tipo de acción puede tomar en estos momentos, y también se ha visto, o sea, se lo ha forzado a firmar este tipo de acuerdo, que es un acuerdo que en última instancia hoy se va a seguir discutiendo en la ciudad de Sharm el Sheikh, en el sur del Sinai, en Egipto, por dirigentes europeos, el presidente de Indonesia y otros dirigentes de países árabes, y es un acuerdo que en última instancia viene a fortalecer la hegemonía de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Y eso es lo trágico de la cuestión. Trump no actúa por los intereses de Israel, por los intereses de los palestinos. Trump actúa por sus propios intereses en el sentido que son los intereses de los Estados Unidos hegemónicos, y también diría, entre paréntesis, también sus intereses personales, ya que desde que asumió su gobierno, su cuñado ha hecho ya, Jared Kushner, ya ha hecho muchos negocios con países del Medio Oriente y evidentemente también Trump no solo ha ganado desde el punto de vista de reafirmar la hegemonía de los Estados Unidos en la región, sino también ganó mucho dinero a nivel personal. Ahora, más allá precisamente del debilitamiento que usted bien dice acerca de Hamás a nivel militar y político, ¿qué impedirá entonces a Israel, por ejemplo, romper el acuerdo y continuar con su ofensiva en el devastado enclave palestino? Esto, por supuesto, recordando que ya rompió previamente un acuerdo, un pacto en enero del 2025. ¿Hay quizá entonces garantías, si no por parte de Israel, por parte de Estados Unidos y en específico de Donald Trump, para poder garantizar que no se va a romper este acuerdo? Trump dio sus garantías, dijo que él
garantiza en forma personal, como parte de los acuerdos, que no, la guerra no se va a reanudar. Inclusive en el avión que lo trajo a Israel, contestó a la pregunta de una periodista y dijo claramente, la guerra ha terminado. Ahora, yo no confío en Trump, ese es el problema, y no sé si se puede confiar en Trump. Yo pienso que en lo que se puede dar confianza es en la opinión pública mundial, en aquellos movimientos de solidaridad con Palestina y con los palestinos que han surgido desde abajo, esas grandes manifestaciones, esas grandes movilizaciones, las huelgas generales en Italia, la huelga programada en España para el miércoles próximo, o sea, eso que viene desde abajo en esta gran lucha anticolonial de principios del siglo XX, yo diría la mayor lucha anticolonial emprendida en este siglo. Yo cifro en esa confianza, que esas grandes movilizaciones de la opinión pública y de jóvenes en las calles, ¿cómo digo? Lleven a los gobiernos, como ya ha pasado, a reconocer a la Palestina, a exigir a Israel frenar la guerra. Pero para eso hay que ser mucho más firme, digo, desde el punto de vista de los gobiernos, y hacer sanciones efectivas para que esta guerra de exterminio no se vuelva a repetir y para que en última instancia Israel desocupe, salga de los territorios palestinos ocupados. Profesor Davidi, los propios familiares de los rehenes han dicho reiteradamente que nunca fue prioridad para Benjamín Netanyahu su retorno. ¿Considera que una vez que ahora los 20 rehenes que quedaban vivos en Gaza han llegado a suelo israelí, esto podría de alguna manera contribuir a que Netanyahu recupere algo de popularidad o de apoyo dentro de Israel? Mire, si hay apoyo va a ser un apoyo momentáneo, porque no se olvide de que las movilizaciones contra Netanyahu, exigiendo su renuncia, no comenzaron después de que comenzara la guerra en octubre de 2023, sino que ya llevan 3 años. Yo particularmente, junto con mis compañeros, estamos manifestando ya hace 3 años exigiendo la renuncia de Netanyahu, independientemente ahora de la cuestión de la guerra, sino porque Netanyahu persiste en ocupar los territorios. Netanyahu está a juicio por una serie de cohechos, porque Netanyahu lleva una política de tipo macartista y está llevando a Israel hacia un fascismo. Por lo tanto, yo creo de que fuera de una euforia momentánea, y probablemente se refleje eso en las próximas encuestas, el combate contra Netanyahu va a recomenzar. Estoy hablando del combate en Israel, ya que el proceso de fascistización de este país sigue adelante. Nada se ha parado, nada ha finalizado, inclusive durante la guerra. Evidentemente tuvimos una recrudescencia de la violencia policial, de la represión, a límites nunca alcanzados en la historia de este país. Y yo pienso de que este tipo de política fascistante, o sea, llevar a Israel hacia un fascismo, no va a finalizar en el periodo breve, en un breve periodo, ya que cualquier tipo de acuerdo a las encuestas, cualquier tipo de elecciones que se realicen parlamentarias en Israel, evidentemente Netanyahu las va a perder, y hay un debate hoy en la opinión pública y en la prensa israelí si Netanyahu va finalmente a aceptar unas próximas elecciones, no solamente anticipar las elecciones frente a su gran impopularidad, sino también a aceptar que las elecciones se realicen como fueron establecidas en octubre del 2026. En línea con lo que usted nos dice y ahora que mencionan las elecciones, muchos israelíes argumentan que Netanyahu quiere continuar con la guerra justamente para permanecer en el poder, pero también para evitar enfrentarse a procesos que se siguen en su contra. ¿Qué impide ahora que ya se va a firmar la paz, o por lo menos eso es lo que ocurrirá en las siguientes horas en Egipto, que se convoque a elecciones en Israel, profesor? Mire, lo que hace falta para que Netanyahu renuncie es que él esté dispuesto a renunciar. Evidentemente Netanyahu se aferra al poder porque sabe de que en momentos de renunciar y hay elecciones, él va a perder las elecciones. Por lo tanto, él se aferra en el poder y bueno, y la pregunta es si aferrándose en el poder va a permitir elecciones en octubre del 2026 y si no va a haber y si no van a falsificar las elecciones, que también es una cosa que está en el tapete de muchos comentaristas políticos en la prensa israelí. Es si Netanyahu va a aceptar
que por las urnas sea derrotado y no solamente por las movilizaciones en las calles. Y bueno, yo evidentemente no soy profeta, soy historiador, por lo tanto no sé qué va a pasar en los próximos meses. Lo que sí estoy seguro es que pasada la guerra, o digamos llegando a un movimiento, a un momento, perdón, de pacificación en Israel, las movilizaciones no van a terminar, sino que la gente va a volver a las calles con mucha fuerza.